Buenos días, profesor. Hoy vamos a hablar acerca de la curva de Phillips visto desde un punto de vista teórico. Introducción. La curva de Phillips fue una propuesta por el economista neerlandés William Phillips en 1959. William inició sus estudios de sociología en London, en la School of Economics, cambiándose al estudio de la economía cuando se interesó por la teoría del economista inglés John Maynard Keynes. La, la curva de Phillips es, es central de la economía, específicamente desde la perspectiva keynesiana. Muestra una relación inversa entre el desempleo e inflación y es relevante para analizar políticas económicas en distintas escuelas, incluyendo el enfoque keynesiano. La curva de Phillips es una herramienta analítica de gran relevancia en la economía. Ayuda a comprender la relación entre la inflación y desempleo, dos variables fundamentales. Esta relación es de interés para responsables de políticas económicas, investigadores y analistas. Ahora vamos a proceder a explicar cómo funciona la curva de Phillips. Tradicionalmente la curva muestra una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Según la teoría, se explica que cuando la tasa de desempleo es baja, la tasa de inflación tiende a ser más alta y viceversa. Cuando hay una menor disponibilidad de mano de obra, lo que referimos a baja tasa de desempleo, los trabajadores tienen el poder de negociación y de esta manera pueden exigir salarios mucho más altos, lo que provoca que se generen presiones y la inflación aumente. Como se puede evidenciar en la gráfica, en el eje vertical se representa la tasa de inflación, mientras que en el eje horizontal se mide la tasa de desempleo. La curva tiende a ser dependiente negativa, lo que significa que a medida que la tasa de desempleo disminuye, la tasa de inflación tiende a aumentar. De acuerdo con Jesús María Cadavid Londoño, con la evolución de la curva Phillips en Colombia, podemos explicar esta curva de la siguiente manera. En síntesis, los resultados obtenidos permiten concluir que en Colombia existe una curva de Phillips no lineal. En el corto plazo, la inflación es explicada en su mayor parte por las expectativas inflacionarias y por el desempleo que recoge la aceleración o desaceleración de la economía. En el largo plazo, la curva de Phillips es vertical y la inflación se explica por las expectativas inflacionarias. Cualquier intención de incentivar la economía a través de una política económica expansiva se transmitirá en el largo plazo en una mayor inflación, lo que hace que la curva se desplace hacia la derecha. Bueno, en el siguiente apartado hablaremos sobre las principales críticas que se le han hecho al modelo de Phillips, a la curva de Phillips en el plano teórico y científico de la economía. Algunos economistas como Milton Friedman y Edmund Fels, ambos premios Nobel, cuestionaron la opinión popular y argumentaron que no puede haber una compensación entre el crecimiento económico y la inflación a largo plazo. Ellos estaban sugiriendo que esto solo podría ocurrir en el corto plazo. De esta manera, eh, publica Milton Friedman lo siguiente en un artículo del año de 1968, abro cita: la curva de Phillips es una relación puramente histórica, no nos dice nada sobre el futuro. Para el futuro, no es un accidente que la relación observada entre el desempleo y la inflación haya cambiado. Es una relación predecible, consecuencia de la forma en la que se forman las expectativas. Es decir, a partir de varios estudios que se dieron, sobre todo a partir de los años 60, 70, sobre las expectativas que cumplían un rol fundamental en la economía, es decir, no se podían asegurar cambios de manera ad hoc, automática, si se subía simplemente la inflación o si esta bajaba, porque la gente tiene expectativas y eso podía modificar lo que la curva de Phillips podía marcar en un análisis económico. Sobre este respecto, Edmund Falls en un artículo de 1970 nos dice, abro cita: la curva de Phillips es un fenómeno a corto plazo. A largo plazo no hay compensación entre el desempleo y la inflación. Esto se debe a que los trabajadores y las empresas eventualmente aprenderán a anticipar la inflación y ajustarán sus salarios y precios en consecuencia. Claramente, este rol de las expectativas.
continúo con Fels. Como resultado, cualquier intento de reducir el desempleo por debajo de la tasa natural a través de una política monetaria o fiscal expansiva solo conduciría a una mayor inflación a largo plazo. Bueno, de esta manera pues se relaciona con el estudio que mostramos en el apartado anterior, donde no se podía asegurar la curva de Phillips a largo plazo. Sí, en el corto plazo sí había una relación entre el nivel de inflación y el nivel de desempleo, pero en el largo plazo, dado precisamente este rol de las expectativas, no se podía asegurar que esto se dé. Y esto fue uno de los principios económicos que autores como Milton Friedman, Lucas también, con la famosa crítica de Lucas, sobre las expectativas, ¿no? Las expectativas adaptativas, las expectativas racionales, tienen en los agentes económicos. No se puede asegurar que, o sea, las personas sigan el tratamiento de la curva en el largo plazo. Y todo esto estuvo muy relacionado en el ámbito económico con el fenómeno de la estanflación. Esto fue un problema teórico para la escuela keynesiana, por ejemplo en los años 70, cuando a pesar de que subía la inflación, también había aumento de desempleo, bajaban las utilidades y había pérdida de actividad, tal cual lo podemos ver en el gráfico de referencia. Y esto claramente contradice la curva de Phillips, porque la curva de Phillips nos está diciendo que si hay un poco de inflación, genera pues actividad y empleo, pero el fenómeno de la estanflación nos estaba diciendo pues que eso no era necesariamente así, o por lo menos había un contexto en el que eso no se cumplía. En, Esto tuvo mucha relevancia en los años 70, por ejemplo con la crisis del petróleo, y fue un marco, un inicio para una revolución en la ortodoxia económica, porque se dejó de lado tanto el enfoque de la curva de Phillips y se pasó pues a un enfoque monetarista pues a cargo de la escuela de Chicago, pues liderada por Milton Friedman y pues varios economistas, Lucas, claramente el mismo Fels, pues que empezaron a dirigir nuevas teorías económicas basadas en el monetarismo y en el crecimiento del dinero pues de manera controlada. Y a continuación pues vamos a colocar una entrevista del profesor Ríos de la Universidad Católica que nos va a dar buenos datos sobre este fenómeno. No, buenas tardes compañeros de macroeconomía, estamos aquí con el profesor Wilmar Ríos y le vamos a hacer unas preguntas acerca de la curva de Phillips. Me gustaría, profesor, que lo ubiquemos en el contexto colombiano. O sea, primero algo muy básico, o sea, ¿cuáles serían las implicaciones principales de la curva de Phillips en cuanto pues, a la teoría y si se ha aplicado en Colombia o cómo ha sido ese proceso? Bueno, lo que pasa es que hablar de la curva de Phillips es retrocedernos unos añitos. La curva de Phillips surge de una noción de un hecho estilizado que uno encuentra en una relación entre inflación y desempleo. La idea es poder influenciar las tasas de desempleo, poderlas disminuir mediante el mecanismo inflacionario. La idea es si yo ocasiono inflación, pero los precios permanecen, los salarios permanecen rígidos, entonces el precio relativo del trabajo disminuye y puedo tener mayores niveles de empleo. Sin embargo, empíricamente, lo que se ve es que esa relación permanece en un periodo de tiempo hasta que los agentes de la economía logran adaptarse, ¿sí?, a esas nuevas demandas, ¿sí?, y los precios vuelven, digamos, a este concepto, a equilibrar los mercados, por decirlo así. En ese sentido, lo que uno podría llamar ahora esa relación que hay, inflación, desempleo, o también en otras especificaciones, puede ser crecimiento de desempleo, etc., no es tan permanente. O sea, sí hay una asociación, pero yo podría tener países con hiperinflaciones
cuya tasa de desempleo permanece constante por muchos periodos de tiempo. En ese sentido no hay esa relación donde yo puedo bajar la tasa de desempleo moviendo la inflación, salvo el periodo de tiempo en que tienen efectos esas políticas económicas mientras los agentes se adaptan. Por eso digo que estamos un poquito de años atrás y es esta, porque lo que estamos pensando ahí es que los agentes reciben solamente los efectos. Pero en realidad los agentes económicos están aprendiendo todo el tiempo, se están adaptando. Los procesos productivos en procesos inflacionarios como la inflación no afecta a todos los precios de manera igual. Cuando yo tengo altas tasas de inflación, los sistemas productivos van a tener que cambiar su estructura de insumos. ¿Sí? Eso requiere un tiempo. Y en ese sentido no es, ¿sí? Algo tan fácil como muevo puntos pago con puntos de inflación, tener menos desempleo. Profe, ¿en qué contextos, en el contexto actual colombiano, serviría aplicar este modelo de la curva de Phillips o no serviría? Bueno, como todo modelo me sirve como forma para entender, ¿sí?, dentro de un contexto ciertas situaciones económicas. Sin embargo, hay que entender que como es un modelo sencillo que me permite entender unas relaciones de corto plazo, yo no debería usarlo para generar política económica de largo plazo. De empezar a pensar si mi política económica de empleo, mi política monetaria tienen unos efectos ahora, pero también yo tengo que pensar si esos efectos son sostenibles a largo plazo. Yo puedo tener medidas hoy que ocasionen un efecto permanente, pero también puedo tener una medida hoy que me ocasiona un efecto temporal y me voy a volver, ¿sí?, casi que mi economía se va a volver adicta a que yo tenga que estar, para mantener la tasa de desempleo baja, seguir incrementando la inflación. Mire que no es incrementar los precios, porque si la inflación está estable, los precios están creciendo de manera estable. Es incrementar la inflación, es decir, es hacer que los precios cada vez vayan más rápido. Y esa sería la única forma en que yo podría mantener esa tasa por debajo de esto que se llama la tasa natural de desempleo, ahí en ese modelo. En ese sentido, ¿sí?, uno puede entender que hay una relación entre actividad económica y empleo de corto plazo, pero quizás sí, cuando uno habla ya de política económica para Colombia, debería empezar a pensar en variables más estructurales que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con la flexibilidad del sistema productivo para incorporar innovaciones, para cambiar su estructura de costos cuando hay choques. Quizá eso es una parte bastante importante que se ignora. Bueno, muchas gracias, profesor. La última pregunta vendría siendo este fenómeno conocido como esta inflación que empezó a ser reconocido por la academia a partir de los años 70 y posterior, donde las economías presentaban pérdida de actividad, es decir, desempleo y al mismo tiempo inflación. ¿Ese fenómeno no refutaría en sí la curva de Phillips o qué interpretación se le dio a la curva de Phillips en ese contexto? Bueno, la refuta en el sentido de pensar que hay una curva de Phillips que te va a permanecer 1 año o 2 años. Lo que te está diciendo que exista la estanflación es que parte de la inflación sucede por expectativas. Por eso, de hecho, tienes un modelo de Phillips básico y tienes un modelo de Phillips ampliado que incorpora esas expectativas. Y en ese sentido, por eso la inflación tiene que ser creciente, porque la única forma en ese modelo de seguir bajando la tasa de desempleo es que la inflación sea más alta de lo esperado. Y si ya tú tuviste una inflación, para que sea más alta de lo esperado, tengo que seguir haciéndola crecer. En ese sentido,
la refuta, creo yo, desde el punto de vista causal. Es decir, no es causal inflación para bajar el desempleo. Sí son variables que van juntas. Y sí, más que refutarlo, me obliga a empezar a pensar en una forma mejor de modelar cómo evoluciona la inflación. Y que la evolución tiene un componente monetario, que tiene un componente de expectativas, pero eso igual podría pasar en muchos otros modelos. Y de hecho desembocará en lo que nosotros conocemos como la crítica de Lucas, en que las relaciones económicas no son necesariamente estables porque los agentes económicos constantemente están aprendiendo. Yo no puedo pensar que hoy, si hoy ocasiono una inflación, esa inflación va a afectar homogéneamente a toda la industria, porque en las industrias hay distintos poderes de mercado. Entonces, los que tienen mucho poder de mercado, esa inflación toda se la van a pasar a los precios. Los que tienen poco poder de mercado, les va a tocar sufrir la inflación. Y en ese sentido, mi sistema productivo va a tener los precios relativos, la inflación me va a modificar varios precios relativos y las industrias se van a tener que adaptar para buscar los insumos que les resulten más productivos y más baratos. En ese sentido, es mucho más complicado sí, que la curva de Phillips. Pues, es algo que nosotros como economistas deberíamos saber, pero como lo conocemos bien, también debemos conocer las limitaciones. Y la limitación que hay ahí es reconocer esto, reconocer que las economías a mediano o largo plazo y cada vez más a corto plazo tienen unos niveles de flexibilidad cada vez más grandes, que se adaptan a los precios, que se adaptan a la información, que adaptan su tecnología. Uno podría pensar inflación, desempleo, y uno puede empezar a pensar esa relación, cómo sucede en unos sectores económicos, por ejemplo, donde hay automatización. ¿Sí? Ya ese vínculo producción-empleo se me va a empezar a desaparecer en algunas industrias. Probablemente afecte más variables sobre los precios tecnológicos, acceso a tecnología, etcétera. Le va a brindar mucha más flexibilidad a firmas que en estos momentos pueden funcionar en un sitio y tener su fuerza laboral contratada en otro. Mi modelo siempre va a palidecer. Bueno, muchas gracias, profesor. Le agradezco por su tiempo y por sus respuestas. Bueno, esto fue nuestro video para la clase de macroeconomía. Les habló el profesor Wilmar Ríos, que presenta Santiago Narváez, y el camarógrafo Fabián Sarmiento. Bueno, muchas gracias.